Hola, buenas tardes. Yo soy Rubén López Pérez, estudiante de biotecnología en la UAP, y les voy a presentar hoy la nanotecnología en alimentos. Es una charla para alianzas y tendencias y agradezco la invitación para realizar esta charla. Bueno, entonces comenzamos viendo qué es la nanotecnología. Lo podemos definir como el uso de creaciones de pequeñas herramientas de nanoescala que a partir de la síntesis, manipulación y creación de estos aparatos y sistemas funcionales que incluye la materia orgánica e inorgánica en una escala de 0,2 nanómetros a 100 nanómetros. Y algo remarcable de esto es que cuando manipulamos la materia en esta escala de átomos y moléculas, se muestran algunas propiedades nuevas, ya que esto lo puede volver más reactivos, afecta su resistencia, sus propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas. Estas nuevas propiedades se siguen explorando para conocer más y explotarlas. Y la nanotecnología en alimentos, pues cada vez los consumidores buscamos una mejora de los procesos y alimentos para tener productos frescos, menos procesados, pero que luzcan y conserven propiedades de un producto recién elaborado, como por ejemplo los alimentos poco procesados, platillos precocidos o preparados, semipreparados, o que solo requieran calentamiento, y también la comida rápida. Las nanotecnologías de alimentos incluyen procesamiento y empaquetamiento de los alimentos. Tales aplicaciones pueden incluir la liberación de nanopartículas como micelas, liposomas, nanoemulsiones, nanopartículas y nanopartículas biopoliméricas, bioseguridad, así como nanotoxicidad, pues se han desarrollado herramientas tecnológicas o técnicas que logran mantener la conservación de los alimentos. También se han buscado alternativas de tratamientos térmicos y el uso de tratamientos no térmicos de conservación para conseguir alimentos más sanos y no tan perecederos, como por ejemplo por pulsos eléctricos. En esta técnica se expone el alimento a un campo eléctrico, matando microorganismos que esto, ya que esto provoca la ruptura de su membrana celular. También altas presiones. Con la alta presión hidrostática se provoca una esterilización parcial y la irradiación, ya que esta es muy útil en alimentos sólidos o congelados. Consiste en pulsos de luz de gran intensidad durante un pequeño lapso de tiempo, deshaciéndose de cientos de microorganismos y fomentando la flora bacteriana normal, aumentando la vida útil del alimento. La aplicación de la nanotecnología en alimentos es en muchas áreas, y empezamos con el de empaques y recubrimientos. En este se hace el uso de nanomateriales que van a proteger ante los efectos mecánicos, térmicos, químicos o microbiológicos externos. Un ejemplo de esto es el uso de arcilla montmorillonita para mejorar características del nylon, como propiedades mecánicas y térmicas. Los nanomateriales, al mejorar tales características, permiten la reducción del material utilizado, funcionando como rellenos, entre ellos la arcilla de montmorillonita, caulinita, nanotubos de carbono y láminas de grafeno. La liberación nutracéutica. Existe una gran variedad de ingredientes funcionales, tales como drogas, vitaminas, antimicrobianos, antioxidantes, saborizantes, colorantes, preservantes, que son componentes importantes de productos de la industria, como medicamentos, productos de cuidado de la salud, cosméticos, agroquímicos y alimentos. Un sistema de liberación conlleva varias características. Debe funcionar como vehículo del ingrediente, dar protección del ingrediente de la degradación biológica y química, mantener una controlada liberación y mantener compatibilidad con los demás componentes, manteniendo las propiedades físicas y químicas y organolépticas.
También es posible el enriquecimiento de muchos alimentos, como leche desnatada con omega 3, huevos con DHA, probióticos, prebióticos, alimentos con más fibra, alimentos con sustancias excitantes como la cafeína o el ginseng, o sustancias tranquilizantes que se extraen de plantas, y estos pueden mejorar funciones psicológicas relacionadas con la saciedad, sensación de hambre, rendimiento cognitivo, el humor y el manejo del estrés. El desarrollo biotecnológico ha logrado que este tipo de características prevalezcan a partir de los organismos genéticamente modificados. Es el caso de productos como el muy conocido arroz, que se le ha adicionado betacaroteno y mayor contenido de hierro, soya con mayor presencia de ácido oleico y pobre en ácidos grasos saturados, papas con mayor valor nutrimental, huevos con enriquecimiento en omega 3, leche y carne de vaca con más ácido linoleico. Un ejemplo un poco más específico podría ser el de la adición de esteroles vegetales y estanoles en las margarinas, disminuyendo así el contenido de colesterol. Esto es posible a través de la inhibición de la absorción intestinal del colesterol en los alimentos y el colesterol biliar, lo que provoca una estimulación de la producción del colesterol hepático, pero hay una disminución neta de la colesterolemia. También pueden servir como en el apartado de seguridad, ya que se trata de que los alimentos se mantengan inocuos y con prevalencia de las propiedades organolépticas, y es donde entra la participación de la nanotecnología, que tiene múltiples aplicaciones, como microdetector. Este está compuesto de nanoestructuras en forma de alambre. Esos, a su vez, están cubiertos por receptores biológicos que son capaces de detectar el tipo de receptores de la superficie del agente, anticuerpos patógenos en los alimentos. Uso de nanopartículas de plata para mantener libre de bacterias, entre otros microorganismos, y mayor seguridad en los procesos y traslados de alimentos a través de los sensores para patógenos y detección de contaminantes. También aplica en el uso de sistemas inteligentes que proporcionan las lecturas de los sensores remotamente. Un ejemplo más específico sería la detección del virus, en este caso detección de SARS-CoV-2. Para ello se requiere el uso de biosensores, de transistor de efecto campo o BioFET por sus siglas en inglés. El funcionamiento requiere la unión de un transistor por una biomolécula que va a ser el receptor del analito. El transistor de efecto campo está compuesto de un material semiconductor con un aislante que lo separa del receptor. Entonces, cuando el analito, que puede ser un anticuerpo o una proteína del virus, un fragmento de secuencia de sus genes, una partícula viral o una proteína del virus, se une a la biomolécula, entonces este potencial electrostático se modifica, lo que es detectable gracias a los electrodos en la celda. Este tipo de dispositivos fueron utilizados por SEO y otros en 2020, quienes colocaron una capa de grafeno de 10.000 micrómetros cuadrados y de entre 1 a 1.5 nanómetros de grosor sobre una superficie de óxido de silicio. En la superficie se añadió 1-pirembutanoato de succinidilo, que su función fue la de inmovilizar al antígeno de la proteína S del SARS-CoV-2. Ahora pasamos a ver las ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos que hay una corrección de los desbalances en las relaciones ambientales utilizando artefactos que pueden reorganizar los átomos y moléculas de la biosfera. La técnica bottom-up consiste en la preparación de alimentos, pero sin desperdicios ni productos secundarios peligrosos.
la posibilidad de producir materiales con mejor relación fuerza-peso, lo que podría eliminar la necesidad de infraestructura para sistemas masivos de generación de energía u otras características ya descritas. En las desventajas tenemos los nanoproductos que en un escenario insostenible podrían afectar el entorno y dañar la biosfera. Podrían extender la brecha entre ricos y pobres y una posible autorreplicación agresiva de los nanobots que ocasionaría la destrucción de la biosfera. Y yo al escuchar este último punto pensé en esto. Bueno, la nanotecnología en la agricultura y la alimentación. En del sector alimenticio existen 4 ramas importantes de la nanotecnología. Tales son la explotación agropecuaria y marina, procesamiento de alimentos y suplementos, empaquetamiento y nanobiotecnología. Tanto con la explotación agropecuaria como con el procesamiento de alimentos y el empaquetamiento, se busca que se aumente el rendimiento, el sabor, nutrientes y seguridad de los alimentos, y con ello conseguir que estos nutrientes lleguen directamente a las células o a los órganos que los necesitan. Otra rama importante es la de la nanobiotecnología, donde se hace la construcción de estructuras artificiales a partir de nucleótidos. Una aplicación de estos en los alimentos es el uso del ADN origami para transportar fármacos, micelas de polímero y partículas orgánicas. Esto se logra con el plegamiento de una secuencia de ADN usando pequeñas cadenas que funcionarían como grapas. El método utiliza ADN monocatenario, ssDNA. Se coloca la cadena de ssDNA junto con un exceso de las cadenas pequeñas en una solución tampón con alta concentración de magnesio para formar el ADN origami. Y los alimentos, dentro de esta categoría tenemos los alimentos que fueron modificados genéticamente o que se les hayan agregado genes de la misma especie o de otra. Las modificaciones se pueden realizar a través de varios métodos. Existen de tipo físico, como la microinyección, electroporación de protoplastos y biobalística, y de tipo biológico, como en el caso de Agrobacterium tumefaciens, que incorpora de manera natural la secuencia transgénica al infectar las plantas. Tales modificaciones han provocado la producción de múltiples alimentos modificados y transgénicos en la industria alimentaria, como lo son los cultivos con resistencia a plagas, herbicidas y virus. También se ha conseguido la maduración retardada, colores diferentes en flores y enriquecimiento nutrimental, entre muchos otros casos. El ejemplo específico es el enriquecimiento de alfa y beta caroteno en plátanos, ya que con esto se consigue disminuir enfermedades de carencia de vitamina A. En el caso del proyecto Banana 21, se trata de atacar el problema de la deficiencia del precursor de vitamina A en África, por lo que se desarrollaron líneas transgénicas de plátano de la variedad Cavendish enano, usando Agrobacterium tumefaciens sobre una suspensión de células embriogénicas, y se utilizaron varios promotores, como la pubiquitina de maíz, promotor de la expansina de banana y ACC oxidasa. Y esto se evaluó la actividad de estos usando una estructura promotor, bueno, usando una estructura compleja del promotor más UIDA de E. coli, que codifica para la beta-glucuronidasa, un intrón de catalasa que funciona como marcador, más una secuencia terminadora y reguladora 3' de la nopalina sintasa de A. tumefaciens.
dentro del vector PBN19. Y los genes utilizados para aumentar la provitamina A son el ZMPSI1, el cual codifica para fitoenosintasa SAE mais MTPSI2A para fotoenosintasa 2 de plátano. Muchas gracias.